delata algo también de nuestra, también está delatando algo de nuestra posición, ¿cierto? Entonces a mí eso me ha preocupado mucho, me genera mucha inquietud, porque creo que la cuestión de la construcción histórica y científica y la reflexión sobre la ciencia en todo su sentido, creo que es una cuestión que no se está viendo muy reflejada hasta tal punto. Yo soy profesor en la universidad y yo noto que los programas de psicología cada vez más cierran el campo, por ejemplo, para la reflexión epistemológica y para la reflexión histórica de la psicología. Entonces quería como plantear esas dos cosas. Nuevamente le agradezco mucho su generosidad y por compartir con nosotros. Bueno, en primer lugar, sobre López de Mesa. Yo pienso que él tiene su lugar importante en la historia del pensamiento colombiano, un hombre muy preocupado por la cultura colombiana. Como dice una de sus biografías, que él se echó a sus espaldas la responsabilidad de saber que los colombianos podíamos aportar cosas importantes a la cultura humana a nivel internacional. O sea, que podíamos ser iguales a los franceses, a los ingleses, a los alemanes y no menos que ellos. Eso se refleja en cosas como la creación de la serie de culturas aldeanas, que me imagino que obviamente usted conoce. Y López de Mesa tiene la enorme sombra del problema racial. Eso se tiene que entender obviamente en contexto, pero a pesar de entenderlo en contexto, hubo gente que no estoy de acuerdo con el racismo. O sea, López de Mesa como que le falló, como que no logró independizarse de ese contexto horrible de la eugenesia, etcétera. En mi libro, que me imagino que es el que usted se refiere, la historia de la psicología en Colombia, hay una edición del 19, ¿no? O sea, hay una segunda edición. ¿Sí la conoce? Bueno, hay una edición del 13 y la edición más reciente. Bueno, de todas maneras, sobre López de Veza creo que no hay muchos cambios, pero de todas maneras el asunto es que hay una mesa redonda en el 30 y pico sobre la cuestión de la raza, que es una cuestión bien importante históricamente en la psicología colombiana, en la cual se discutía por qué los latinoamericanos, en general los colombianos, colombianos, en general los latinoamericanos no habían hecho aportes importantes a la cultura humana, a la cultura en grande, a la cultura en el sentido de Hegel, digamos, digamos, por mi raza hablará el espíritu, ese tipo de cosas. Entonces, el asunto era si era la raza, si era la alimentación, otro decía que era el alcoholismo de los pueblos originarios, y López de Mesa terció como así, como más o menos, como decir, la situación no está perdida, pero pues no es que esté tan ganada tampoco. O sea, esa es una mesa redonda que está publicada, obviamente, sobre el tema de la raza. Y eso tuvo implicaciones importantes, o sea, no fue solo una discusión conceptual, sino que este hombre llegó a ser ministro de Educación, rector de la Nacional también, el ministro de Educación y el ministro de Relaciones Exteriores, y él fue el que trancó la emigración de judíos, porque los judíos, según lo que se consideraba en la Europa del nazismo, en la Europa Hitler, todo eso, eran una raza inferior. Entonces, si nosotros importamos, ya estaba la raza nuestra bastante a medias, y si importamos una raza inferior, como eran los judíos, pues peor. Eso dio origen a montones de polémicas. Finalmente, Eduardo Santos, que era su jefe, que era el presidente de la República, que era ministro de Relaciones, estuvo de acuerdo con la migración de judíos, pero muy gradual. Entonces, en Colombia no hay tantos descendientes de judíos como hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina, que han hecho aportes de enorme importancia. O sea, los judíos han colaborado mucho en ciencia, en arte. Uno tiene la idea de que solo en negocios,
pero coja usted la cantidad, por ejemplo, de psicólogos que han sido judíos y que el ser judío no importa, o sea, eso es irrelevante. O sea, esos temas están pasados de moda y vendidos y terminados. El tema de si hay razas superiores e inferiores, eso no existe, eso hace rato que la ciencia lo eliminó. Pero López de Mesa sí tiene esa sombra. Muy mala cosa, absolutamente vergonzoso, porque era lo que el zeitgeist, el espíritu de los tiempos decía, pero hubo gente que estuvo más allá del zeitgeist, o sea que él había podido estar así, no lo estuvo. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, que es como, digamos, contemporánea, sí, yo también me preocupo de que los temas conceptuales, epistemológicos, etcétera, no se consideren prioritarios en la psicología colombiana. Yo creo que en todos los programas de psicología del país hay cursos de historia de la psicología o de historia del sistema. Yo creo que en todos, además yo creo que eso es por ley que tiene que haber, pero no hay como mucho interés, no hay mucha gente que esté trabajando. Eso tiene una contraparte y es que hay grupos nuevos de gente que imagino que ustedes son uno de ellos, que estamos, que yo no soy de este grupo, yo soy de muchas generaciones antes, perdón, estamos muy interesados en problemas epistemológicos y en problemas históricos, o sea, hay como un renacer, que eso está muy bien. Yo quiero proponerle probablemente a Mauricio y a todos ustedes que alguien lidere la formación de una sociedad colombiana de historia de la psicología. Hay sociedad de historia de la psicología en muchos países latinoamericanos, en Argentina, en Brasil, en Perú. La de Perú es una de las más activas, en México, en muchas partes, y nosotros no tenemos, nosotros tenemos como grupos sueltos. Yo he pensado en liderar yo ese proceso, pero yo considero que ya pasé la antorcha y las demás generaciones no voy a hacer eso. O sea, quiero que alguien asuma el liderazgo y yo estaba pensando en Mauricio, pero puede ser usted, puede ser una persona altamente motivada y gente hay, y esas sociedades no tienen que ser grandes. O sea, que hay gente que está trabajando muy seriamente en historia de la psicología. No tanto en epistemología, pero sí en historia están trabajando bastante, aunque los grupos son reducidos. No pretendemos nunca ser como psicología clínica o psicología educativa o psicología forense, no. Esa no es la ambición. Es ser un grupo pequeño, coherente, de gente que se comunica una con otra, que hace simposios, congresos, presenta trabajos, inquietudes. Espero que estas palabras no caigan en saco roto y que alguien asuma la antorcha y organice una sociedad colombiana de historia de la psicología. Y gracias por sus ideas muy interesantes y por su conocimiento de la historia, la epistemología y de López de Mesa, que es un figurón, pero con los pies de barro. Hola, Gabriel iba a hablar. Hola, no sé si me funciona el audio. Bueno. Aló, Gabriel, ¿sigues por ahí? Pedro, parece que se le cayó la conexión. Sí, aparece Aquí no lo estoy conectado. viendo en el chat. No. Veo a otro Gabriel, pero no a Balaguer. Bueno, creo que no, Mauricio también está teniendo problemas con el audio. Rubén, muchísimas gracias. De verdad que esperamos una segunda parte. Creo que nos comprometemos nosotros a invitarte a ese espacio. Además, queremos hacerlo de pronto en otro modelo, pero
continuar porque digamos que en ese proceso de reconocer la historia y teniendo en cuenta que las nuevas generaciones también reciben de una forma tal vez más, con un abrazo más amplio este tipo de modelos, creemos que estos espacios son importantes, que conduzcan también a la construcción de documentos, pero espacios de reflexión y de análisis históricos son necesarios. Aquí le estoy escribiendo a Gabriel a ver si responde, pero no me ha respondido. Bueno. Ya será en otra ocasión. Yo creo que la antorcha que nos está pasando, Rubén, hay que tomarla, y en ese sentido yo le digo a Rubén, Pedro Pablo como director de campos está en ese proceso precisamente. En el viaje que estuve a Bogotá la semana pasada, algo charlamos de eso. Lástima que no pudimos encontrarnos contigo, pero también es una visita que hay que hacer y hay que mirar qué orientaciones desde tu experiencia, desde tu sabiduría, nos puedes ayudar a encauzarlo, porque tú conoces mucho más sin lugar a duda y sabes, ya nos has dado unos puntos específicos de trabajo, y yo quisiera que quienes están aquí participando en este momento, que forman parte de los chats, de los grupos que ya se han ido creando, los invitamos a que se mantengan así y a que pasen la voz, a que le cuenten a sus compañeros psicólogos este tipo de actividades que estamos haciendo. Cuando les llegue la invitación, por favor pónganla a circular. La próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal, vamos a tener otro invitado también que nos va a estar acompañando, y así hasta el final de noviembre, que nos acompañará el último invitado, que es Sergio Trujillo, que haremos el cierre de esta temporada que se llama Testigos y Testimonios, nuestra primera temporada. Entonces esperamos seguir contando con su apoyo, con su colaboración, y Edison, Gabriel, Sebastián, los que formamos parte del equipo de epistemología, Rubén, no vamos a dejar caer esas palabras en saco roto, ten la seguridad. Bueno, no sé, Pedro Pablo. Sí. Me alegra mucho, muchas gracias. No, de nuevo agradecer, nos veremos en el próximo espacio y nos volveremos a encontrar con Rubén, eso sí, con toda seguridad. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, saludamos a Beatriz, que ha estado ahí pendiente, mandando mensajes, excelente, agradable, con mucho, y ha estado mandando mensajes también a Rubén en el chat. Aquí dice Irene, por ejemplo, 1000 gracias por este valioso espacio con expansión conceptual. También decía Lina Rosa, qué buena propuesta, la creación de la Sociedad Colombiana de Historia de la Psicología, un reto grande, muchas gracias. Beatriz Anaya decía, transmite mi mensaje a Rubén, gratitud para Rubén Ardila, quien apoyó e influyó positivamente en el avance de la psicología en la costa Caribe. También dice John Negret, muy buenas noches, complacidos y honrados de escuchar la historia viva de la psicología en Colombia, doctor Ardila, bendiciones. Y así hemos contado con la presencia de varias personas que han estado mandándole saludos, doctor Rubén. Aquí en la costa y en todo el país han estado conectados, como se ha podido dar cuenta. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a todos. Y entonces son las 6 de la tarde, 35 minutos. Cumplimos casi que como relojito suizo. Habíamos dicho que hasta las 6:30 nos pasamos 5 minutos. Pero bueno, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Doctor Rubén, muchas gracias. Con gusto, felicidades. Chao, chao. Bueno.